Día República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas del mundo. Buen día a cada una de las repúblicas de América Latina, si es que aún nos queda alguna república. Nos han matado muchísimo el Estado de Derecho republicano desde esta embestida de la revolución marxista, desde el marxismo cultural, instalando lo que se llamó vagamente los estados populistas con gobiernos populistas. En verdad se trata de una modalidad, de una estrategia y de una, digamos, renovación del marxismo instalada mundialmente. Hoy estamos en este espacio del programa que hemos intitulado Desde el conventillo de la política uruguaya a la política real. Creo que muchos se van a sentir identificados, muchos ciudadanos de otras partes del mundo también, porque seguro viven ese conventillo político como vivimos en nuestro país, en nuestra queridísima República Oriental del Uruguay, de la cual cada vez nos va quedando menos rasgos característicos de república, menos rasgos característicos del Estado de Derecho republicano, según la Constitución de la República prescribe, como principios de organización de nuestra sociedad, porque de eso se trata cuando hablamos de un Estado. Es un orden, un organismo que nos indica una forma de convivencia, nos ordena la vida en sociedad a través de esa libre asociación política en la cual van a primar, por supuesto, que las leyes en consonancia con los principios constitucionales, porque en la República la autoridad en verdad es la Constitución y las leyes, son las instituciones creadas a través de los preceptos constitucionales. Eso se ha pervertido muchísimo en nuestro país y de ahí que hablemos de una república bastante hackeada o de un país hackeado. Y por eso nos metemos un poco en el conventillo. El conventillo político es precisamente lo que el término indica. Conventillo, que viene de convento, es ese lugar donde las personas necesitaban integrarse a modo de inquilinos, precarios, por la pobreza de la cual provenían, gente con pocos recursos, que se iba instalando en esos conventos que se abandonaban y que luego pasó a llamarse conventillo a todas esas casas de inquilinatos para gente muy pobre que se van hacinando prácticamente en un lugar donde pierden la vida íntima, la intimidad, y en ese lugar también se da entonces esa relación social del chusmerío, de la banalización de los temas, porque ahí precisamente no reina, digamos que el pensamiento racional, la filosofía o el análisis de las cosas, sino que es el mundo de la plebe, de las más bajas capas sociales, que están hacinadas en esa pobreza, pobreza intelectual, pobreza económica, pobreza cultural, pobreza moral, inclusive en muchos casos. Y es así, ese tema que se pretendió ocultar, tapar desde los gobiernos populistas marxistas, cuando se nos decía no estigmaticen la pobreza es el estigma, habría que decirles. La pobreza es la que estigmatiza la condición humana. Y de estos países han hecho precisamente estos populismos marxistas, como esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, sumados a los 33 años de gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo, es decir, del gobierno de la capital del país, han ido sumando pobreza y no precisamente lo que ellos pregonan, que es la distribución de las riquezas y la sociedad productiva, igualitaria, porque no es posible por esa vía, por la vía del socialismo. Entonces vamos a entrar en el conventillo para luego ir a la política real. ¿Y qué es la política real? La política real es esa política que se convierte en leyes, es esa política que se convierte en política de Estado, en políticas públicas, es la que te pasa la factura, es la real, es la que te dice cómo tenés que vivir y lo que tenés que pagar y lo que tenés que contribuir y cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Según se va legislando, se va convirtiendo eso en leyes y en políticas públicas. Esa es la política real. Es como cuando, de pronto para hacer un símil o dar un ejemplo, es como cuando entras a un restaurante, de pronto que te atienden muy bien, tienen aire acondicionado, de pronto la moza o el mozo son muy agradables, los platos muy bien servidos. Todo eso es muy lindo, esa es la escenificación, es el entorno, el contexto, la coyuntura, el episodio del cual estás formando parte o participando en ese caso como comensal. Pero después viene la parte real, la parte económica, que es la factura que te envía ese restaurante respecto a lo que comiste y bebiste, y eso lo tenés que indefectiblemente pagar, es lo que te costó. Esa es la realidad económica
de toda esa escenificación, y también, por supuesto, la realidad gastronómica es la calidad de esa comida, qué calidad nutricional tiene, qué sabores, qué aromas, ¿verdad? Qué calidad a la vista también, esa es la otra realidad. Por lo tanto, podemos decir que la política real es esa gastronomía, ese plato servido con sus calidades nutricionales, con sus sabores, sus perfumes, sus combinaciones de colores y lo que te sale ese plato, lo que te sale esa comida. Así que vamos primero al conventillo y después a la política real. Y vamos a seguir con el tema de Carolina Cose, ¿no? El conventillo del marxismo de género, la Caro, ¿no? Hasta suena a institución, ¿no? La Caro, a la política de Estado marxista en el Uruguay. Ese sería el título, ¿no? El conventillo del marxismo de género y la Caro a la política de Estado marxista en el Uruguay. Repito, el conventillo del marxismo de género y la Caro a la política de Estado marxista en el Uruguay. Carolina Cose, la intendente de Montevideo, es referente de los gobernadores locales de los países de Latinoamérica y del Caribe y ha sido puesta como presidente de la LAC, de la Coalición Latinoamericana del Caribe perdón, contra la discriminación, la violencia y la xenofobia. Tema que también tratará específicamente, según se legisló en nuestro país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que Carolina Cose, en buenas migas con la presidenta de la UNESCO, quien la propuso exclusivamente, se convirtió en la presidente de gobernadores locales para esta coalición de Latinoamérica y del Caribe contra la discriminación, la violencia y la xenofobia. La discriminación es violenta, ¿verdad? Todo el que discrimina está violentando a otra persona o a otras personas. Ahora, la discriminación de la que hablan los marxistas, instalando instituciones, dándonos esa parafernalia institucional que va legalizando esta ideología que en verdad es falaz. ¿Por qué te digo esto? Porque la violencia parte de los colectivos de género y no precisamente de la sociedad civil. Los colectivos de género, por ejemplo, los colectivos LGBTQ+, o Q, como lo vimos en los incidentes de Paysandú, de nuestro departamento de Paysandú, ha sido una incidencia o una escena muy violenta. Tan violenta que sobre un hecho tan triste y delicado como la muerte de una mujer joven, madre y su hijo, en manos de su enfermo hermano, han sido utilizados como pretextos para reunir niños y realizar una marcha feminista, doctrinaria, totalitaria, con consignas como América Latina será de las mujeres. América Latina será de las mujeres. ¿Qué es eso sino la más pura violencia discriminatoria, a la cual parece que Carolina Cose no le presta atención y tampoco le presta atención el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Y tampoco le prestan atención las fiscalías, tampoco le presta mucha atención el Ministerio del Interior, seamos justos, pero en especial quien es hoy por hoy la referente, inclusive la referente continental, que es presidente de la Coalición Latinoamericana y del Caribe contra la discriminación, la violencia y la xenofobia, no ha manifestado nada, nada respecto a este tema, y creo que opina todo lo contrario de lo que estamos opinando acá, porque Carolina Cose es la que ha planteado que si fuera presidente del Uruguay, tendría un poder ejecutivo integrado exclusivamente por mujeres, es decir, todas las ministras, las viceministras o las subsecretarias, y así quizá en distintos escalafones, tendría todo un poder ejecutivo construido con mujeres, por ejemplo. Ella misma la que ha llegado a decir que no es lesbiana, pero que odia a los hombres con poder. Si ese no es un discurso de violencia, no sé en dónde estaría un discurso o una retórica de violencia. Si no es violencia hablar impunemente, con ignorancia, usufructuando un cargo público, no sé lo que es. Carolina Cose fue la que dijo que los negros vinieron a nuestro país buscando una esperanza, por ejemplo, si eso no es violencia. Pero tampoco ha salido la colectividad de, como ellos se autodenominan, desde el marxismo semántico,
Los afrodescendientes tampoco han salido a discrepar con Carolina Cose. Evidentemente la discriminación, la violencia, la actitud de gueto, de tribu, está dada en esta corriente ideológica de género, que es una de las grandes corrientes revolucionarias, de militantes revolucionarios, dentro del gran marco del marxismo cultural que ya nos tomó, nos cooptó nuestros países. ¿Qué es eso, no? Sino la más pura violencia discriminatoria, por ejemplo, contra el otro sexo, contra los niños, inclusive varones, niños nacidos varones, hombres, que gritaban a viva voz: América Latina será de las mujeres, América Latina será de las mujeres. Consignas ideológicas, violentas, totalitarias. Evidentemente, por si esto fuera poco, una agrupación de feministas, lesbianas, travestis, etcétera, de Paysandú, es decir, el LGBTQ más de Paysandú, elevó una carta pública a las autoridades de este gobierno manifestando que la campaña mediática era contra la compañera que realizó este aberrante acto público en la vía pública de Paysandú con niños. Lo de aberrante acto lo agrego yo, por supuesto, no lo dice el colectivo de lesbianas y feministas, sino que hablan en favor de la compañera que está siendo agredida, está siendo atacada. Es increíble, ¿no? El grado ya, o el nivel, o si vos querés, el estadio de celebración colectiva que estamos viviendo. ¿Qué pasará por los planes de poder, me pregunto yo, de gente que piensa así? ¿Qué pasaría con nosotros si tuvieran el poder político total? Inclusive, imagínate la hipótesis de que gente como Carolina Cose, o de pronto Orsi, presidente; Carolina Cose, vicepresidente. Lo más probable es que se dé esa fórmula. Es muy intuitivo en mi razonamiento, pero creo que es muy intuitiva la previsibilidad de esa fórmula que se va a dar de paridad, ¿no? Un hombre y una mujer, y en este caso, Orsi, Carolina Cose. ¿Por qué? Porque están dando así los guarismos, las intenciones de voto, según las consultoras, ya vienen trabajando fuertemente para entregarles esos insumos a estos popes líderes de la coalición Frente Amplio, o si vos querés, PIT-CNT-FA, para ir viendo cómo acomodan las fichas y cómo van arrimando entonces los bochines hacia la campaña electoral y perfilando sus candidatos, candidatos con mayores posibilidades. Evidentemente, despegados están Orsi y Carolina Cose, Yamandú Orsi. Nunca me acuerdo del nombre indígena, ¿sabés? De Yamandú. ¿Qué pasará por los planes de poder de gente que piensa así, me digo? ¿Qué pasará cuando sean poder? Y además imaginemos si llegaran a ser poder con mayorías parlamentarias, cosa que no creo, esperemos que no. Pero ¿qué pasará cuando Uruguay vuelva a estar en manos del Frente Amplio y en connivencia con el PCNT? Por eso se va a dar el arco completo, se va a cerrar ese arco revolucionario, marxista, neomarxista, rumbo al socialismo del siglo XXI, cuando el PCNT y el Frente Amplio otra vez ocupen el poder del Estado a nivel del Poder Ejecutivo. Pero a su vez, ¿qué pasaría si ese Poder Ejecutivo contara con mayorías parlamentarias para llevar adelante un montón de proyectos de ley que las van a convertir en política real, en la factura que nos van a cobrar, después de todo este conventillo que han instalado ya por más de 3 años? Conventillo en el cual cayó el gobierno de turno, esta alianza de gobierno, que también, como carece de fundamentos de políticas de Estado, como carece de propuestas serias de políticas de Estado, en cuanto a la transformación de este Estado populista marxista hacia la recuperación del Estado constitucional de derecho republicano, evidentemente se ve obligado al juego conventillero del lleva y trae, como está pasando con el caso Astesiano, por ejemplo, caso impresentable desde la decisión del presidente de seguir adelante con esa guardia presidencial inventada por José Mujica y que se instaló en el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, cuando antes las guardias presidenciales siempre se instalaban, de acuerdo a la ley que derogaron en el Frente Amplio, se instalaban desde el cuerpo de coraceros, como corresponde, es decir, desde los cuerpos oficiales de militares, o podría ser también de policías, que sean los custodios oficiales ya presupuestados por el Estado, desde las instituciones del Estado, para ser los custodios presidenciales, y no un grupo de patoicas o de
aparecen hombres de negro custodiando al presidente, siendo cargos políticos. No se entiende por qué el presidente siguió en esa línea. Dejémoslo ahí, en su momento lo investigaremos. Pero ¿qué pasará con un gobierno del Frente Amplio si asume otra vez el gobierno del país, lo cual es muy probable que vuelvan a estar en el gobierno, dado el desgaste de esta alianza electoral que no ha sabido dar respuestas a su población, a su masa de votantes que votaron para ver un país transformado en un país de desarrollo? En sus primeras instancias no se le pedía que hicieran milagros, que resolvieran todos los temas, sino que en las políticas centrales hubieran planteado cambios sustanciales. Bueno, evidentemente, yo me imagino que se determinará en un futuro, no sé si muy lejano, el predominio de la hegemonía de género como política de poder de Estado, ya como una política de un nuevo poder político, lo que van insinuando y practicando desde la doctrina lesbiánica, desde la doctrina queer, desde el feminismo marxista como el que se vio en Paysandú y se lo ve por doquier y se lo ve en fiscalías, se lo ve en fiscalías, ese marxismo militante, también lesbiánico, feminista marxista, permanentemente flechado, direccionado, sin imparcialidad, porque además los fiscales no pueden ser imparciales, pero a su vez agregale la parcialidad ideológica, como quedó de manifiesto en ese casamiento gay o de lesbianas de la doctora Mariana Alfaro, la ex fiscal que encarceló a dos jóvenes por una simple acusación de una mujer que acusó haber sido violada. Cuando hubo un pacto sexual, bueno, hay mucha prueba respecto a eso. ¿Qué pasará? ¿Que, que la gente no asuma más su sexo? ¿Se determinarán políticas públicas que vayan implementándose acá y en América Latina, de que la gente ya no asuma más su sexo biológico, su ontogénesis sexual, nuestra condición binaria de hombre-mujer, sino que asuman que son agentes revolucionarios, socialistas marxistas, hacia una colectivización de la actividad sexual y que los niños puedan ser niñas o niñes, qué sé yo, o lo que sea, y vendrá la pedofilia y el amor entre adultos y niños. ¿Qué es eso de América Latina será toda de las mujeres? ¿Qué significa eso si no es violencia totalitaria y discriminación contra la condición del hombre, contra la condición de los papás, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, de la condición natural, biológica del hombre y de la mujer? ¿Qué no es esto sino violencia? Porque además al ser anticientífico, lo anticientífico instalado como políticas públicas de Estado son un hecho violento, muy violento. Cuando no responden a la ciencia, cuando no responden al conocimiento de las leyes de la naturaleza, son hechos muy violentos cuando se convierten en poder. Y me recuerdan a aquel personaje aberrante y folclórico de la Unión Soviética, el ingeniero agrónomo Lysenko. En su momento te hablaré de Lysenko, quién fue Lysenko y las aberraciones que se fueron dando en aquella Unión Soviética, muy amiga de lo cultural, de lo proideológico y para nada de lo científico, excepto en lo militar, excepto en lo militar. Así que bueno, algo así como el gobierno mentado por la retórica barata, ¿no? De Carolina Cose, el gobierno de las mujeres. Es coincidente, viste que coincide todo. El gobierno de las mujeres. No soy lesbiana, pero odio a los hombres con poder y mi poder ejecutivo estará integrado todo por mujeres, con mujeres. Esto lo dice Carolina Cose, la actual intendente de Montevideo. Por si acaso fuera presidente del Uruguay, tendría su poder ejecutivo integrado solo con mujeres. ¿Qué será? ¿Más y más presupuestos de Estado también para políticas con ideologías de género? Se creará un Ministerio de la Mujer, nuevos institutos vinculados al género, clínicas, toda una parafernalia de un mega negocio que lo vamos a pagar nosotros. Y ahí viene la política real cuando te sancionen legalmente todas estas políticas si vuelven al gobierno del Estado. Evidentemente que para Carolina Cose este gobierno está desorientado porque no logra hacer esto que ella quiere, que ya es el marxismo carnívoro, tomando las palabras de Agustín Laje.
No logra este gobierno llegar a este extremo. Es un gobierno, en términos marxistas, digamos que como un cretino útil, un mayordomo de la casa en demolición, que es nuestro Estado de Derecho republicano, pero que no construye demasiado al Estado socialista marxista, sino que lo administra. Y le ha agregado algunas cosas como las fiscalías especializadas en violencia de género contra la mujer o contra los transexuales y los juzgados también especializados, y ha también agregado más presupuesto a todos los colectivos de género que vamos a ir investigando y divulgando en este programa, como por ejemplo la génesis, el desarrollo presupuestal, el incremento presupuestal y las funciones que cumplen los funcionarios integrados a ese invento llamado INEFOP, por ejemplo. Y así ir visualizando los colectivos de género que hay en la Intendencia Municipal de Montevideo, las ONGs que está financiando Carolina Cose, y todos los colectivos de género que este gobierno también está financiando dentro de cada uno de los ministerios. El gobierno mayordomo del Estado populista marxista y a su vez de la demolición del Estado republicano de derecho. Todo esto representa la caro, como le dice cariñosamente Fernando Pereira a su compañera de lucha socialista marxista, la caro, le dice Fernando Pereira, la caro, cuando se refiere al intendente que no da informes de sus gestiones, de sus gastos, de la administración que va llevando adelante a la Junta Departamental. Pero no se animó tampoco la Cámara de Senadores de llevarla a un juicio político para que se viera obligada a declarar ante la opinión pública por qué no presenta en tiempo y forma los informes detallados de las cuentas de la Intendencia Municipal de Montevideo, es decir, de los gastos, de los presupuestos y de los planes que tiene. La Caro le dice a quien metió a los guardaespaldas de su amigo Tabaré Vázquez, porque le prometió la Caro a Tabaré Vázquez, el extinto presidente de la República, que le iba a cuidar a sus muchachos, es decir, ella le iba a cuidar las espaldas a los guardaespaldas del extinto expresidente Tabaré Vázquez, dándoles lugares de trabajo en la intendencia que pagamos todos. Pero ella se comprometió con el extinto presidente Tabaré Vázquez de cuidarle las espaldas a los guardaespaldas del expresidente y darles trabajo, como si fuera una empresaria, con su empresa propia, pero no es así. Nos pasa factura y le pagamos a esos cargos públicos, políticos, a esos cargos de confianza, los pagamos nosotros. La caro. La Caro, le dice Fernando Pereira, a quien fue a solicitar un préstamo millonario a Estados Unidos para un plan de transporte ecológico por el cual nos va a aumentar las contribuciones inmobiliarias, las multas, las patentes de rodados, los permisos municipales para construcción, habilitación de negocios, reparaciones, etcétera, etcétera. La Caro, le dice el compañero Fernando Pereira, a su compañera de lucha socialista hacia el socialismo del siglo XXI. La Caro, sí, la Caro Montevideo, la Caro vida que nos cuesta, la Caro en vez de lo caro, ya que estamos con gente que es amiga de ese atentado terrorista semántico llamado lenguaje inclusivo, yo le agregaría lenguaje inclusivo ideológico, y sí, sería eso, la Caro Montevideo, en vez del Caro Montevideo. La Caro Montevideo, la Caro vida que nos sale, la Caro que nos sale vivir con este tipo de personaje al que nada le importa en verdad, sino el discurso de una retórica de bajísimo nivel a la medida de las masas militantes, sin reparar en lo más mínimo en los desastres de Montevideo después de 33 años de gobierno del Frente Amplio. Las calles reventadas, sin pavimentación, con las fajas preliminares, ya sin el asfalto que corresponde, prácticamente grises, desgastadas, rotas, cuarteadas, la mugre que hay, los contenedores desbordando de basura y todos rotos, desvencijados, descuajeringados, como si se tratara de la imagen de un ejército de mujicas que visten feo, huelen mal y cuando abren la boca es horrible. La Caro, la Caro Montevideo, de los basurales que ya son cerros, de los graves problemas de saneamiento, que cuando apenas llueve un poco o un poquito de más, siempre se inundan todos los mismos barrios.
después de 33 años de gobierno de Frente Amplio. Pero ellos dicen que este gobierno está desorientado y que ellos saben cómo hacer las cosas. Claro que sí, saben cómo hacer las cosas desde la perspectiva ideológica hacia el socialismo del siglo XXI, por supuesto que armando una gran cúpula privilegiada del poder político, muy amigos de la guita, ¿no? Muy amigos de la plata, pero van a crear un socialismo hacia abajo, van a crear esta sociedad que ya han creado de descerebrados, de abandonantes de los sistemas educativos, de desertores de los sistemas educativos básicos, y con una sociedad bajo esas características es imposible construir un Estado de Derecho republicano y democrático y a su vez crear un modelo de Estado de desarrollo económico, cívico, social, cultural, intelectual, porque eso tiene que ir por la vía de lo científico y respetar los principios constitucionales jurídicamente científicos desde el ancestral ius naturalismo, con los aportes del ius positivismo, para tener ese Estado que nos resguarde, nos ampare, con la separación de poderes como corresponde, con sus funciones como corresponde, con el principio de igualdad ante la ley, con el principio de seguridad jurídica y con los principios constitucionales que estén siempre impenetrando cada una de las normas que nos gobiernen, cosa que ya no pasa. La Caro. Hoy pasa la Caro y todo este conventillo instalado, el conventillo del marxismo cultural, pero que detrás de ese conventillo está la política real. Vamos a una pausa, Damián, y entramos entonces en ese capítulo de la política real saliendo del conventillo, de toda la escenificación, de la escena, de lo coyuntural, de lo que marea a muchos, inclusive activistas sociales, a influencers, a periodistas, qué sé yo, que los marea mucho para ir a la política real que se ha instalado en nuestro país. Quédate ahí.